Muchas gracias, presidente. Conocí al pueblo Selknam a finales de los 90, no por la historia que me enseñaron en el colegio, sino por la portada del disco Fiesta de los Fiscales, en donde se muestra un grupo de Selknam realizando la ceremonia del Jaín, aquel rito de iniciación en el cual los más ancianos de la tribu entregaban los secretos de la tribu a los que hasta entonces eran jóvenes. Un rito que en un comienzo era liderado por mujeres, pero que posteriormente pasó mediante extrañas circunstancias a ser dominado por los hombres. Y esto es grave porque la historia oficial que nos enseñaban en el colegio nos hablaba más sobre los pioneros José Nogueira, José Menéndez, Mauricio Brown, sobre la agricultura en Tierra del Fuego, sobre cómo introdujeron a las ovejas, antes que la historia de quienes llevaban más de 6.000 años utilizando el territorio en el que nosotros llevamos solamente desde 1843, cuando se funda el Fuerte Bulnes. Afortunadamente, nunca es tarde para hacer justicia, aunque aquellos merecedores de ella estén muertos y ya no puedan escucharnos. Y la verdad es que este proyecto lleva mucho tiempo en el Congreso. Si no me equivoco, fue presentado por el entonces senador Pedro Muñoz. Y se demoró y se detuvo justamente porque hay algunos, como el diputado Sabaj, el diputado Trisotti, el diputado Bartolú, que creen que lo que pasó con pueblos como el Selknam o el Auniquem fue una extinción. Y la extinción es la desaparición natural de algo. Y yo le pregunto directamente a los diputados Sabaj, Trisotti y Bartolú, que votaron por devolver la palabra extinción a este proyecto en vez de genocidio, ¿en base a qué fundamentan esa convicción? Porque acá lo que hubo fue un genocidio total, una masacre. En ocasiones más de 300 muertos, en la bahía de San Sebastián más de 500, envenenamientos de ballenas para matar cerca de Bahía Gulaya a cientos de indígenas. Pagaban el precio por oreja los ganaderos de Tierra del Fuego, a los cuales el Estado chileno les había regalado cientos de miles de hectáreas para poder desarrollar el territorio. Y ahí, claro, entraron en conflicto con quienes habitaban estas tierras históricamente, porque no tenían el concepto de propiedad privada que tenían los recién llegados. Y finalmente, quienes durante 6.000 años se alimentaron y vivieron en las pampas y estepas de Tierra del Fuego, no pudieron jamás conciliar su estilo de vida con quienes hicieron de la propiedad privada y de la división de la tierra y de la ambición de ganar cada vez más y más dinero y entrar por esa vía a la historia oficial de monumentos y calles, una vida común. Y por lo tanto fueron exterminados, fueron asesinados. La foto del rumano argentino Julio Popper disparando un fusil Winchester con un Ona muerto a sus pies es quizás la imagen más flagrante de lo que fue el exterminio, el genocidio del pueblo Selknam. Y por lo tanto es importante que, aprovechando este proyecto, nos tomemos el tiempo de revisar cómo construimos la historia. Hace algunos años, en este mismo Congreso, propuse que se revisara la posibilidad de cambiar el nombre de la calle José Menéndez en Punta Arenas. Y que se discutiera en el Consejo Municipal.
porque José Menéndez, a quien se nos ha enseñado como uno de los pioneros, emprendedores, ejemplo del desarrollo regional, fue también, como lo ha demostrado Alonso Marchante en su libro El Rey de la Patagonia, uno de los principales responsables del exterminio de esta etnia. Y cuando lo propusimos, un historiador magallánico nos trató de francotiradores de la historia, porque queríamos reescribirla. Y por supuesto que queremos reescribir la historia y hacer justicia con quienes han sido injustamente olvidados porque ya no pueden hablar. Porque ya no pueden hablar y porque nadie puede hablar su lengua. Y no son los únicos que están en ese riesgo. Porque, como bien señala el proyecto, lo que pasó con los Selknam pasó también con los Oniquem. Y está a punto de pasar por otras vías, con los Yaganes y con los Cahuéscar, que habitan todavía hoy de manera viva los canales de la Patagonia, en Puerto Edén y en Villa Uquica. Por lo tanto, quiero reiterar la propuesta que hiciera hace años, el que revisemos el nombre de las calles y que ese busto que está en la Plaza de Armas de Punta Arenas, en donde se recuerda al ganadero y estanciero José Menéndez como un motivo de orgullo regional, sea reemplazado por quienes habitaron el territorio mucho antes que nosotros. Como bien decía el diputado Marcelo Díaz, el estrecho no se descubrió en 1520, fue circunnavegado por occidentales en aquella época. Pero ese estrecho ya lo conocían perfectamente, como demuestra el hermoso libro de Anne Chapman, Los indígenas del sur de Tierra del Fuego, las etnias que habitaban esa zona. Y en 1580, el marinero Pedro Sarmiento de Gamboa quiso fundar dos ciudades, Corazón de Jesús y Rey Don Felipe. Y sin embargo, esto también terminó en tragedia, porque habían habitantes previos que no lo permitieron. Y hubo que esperar hasta 1843 para que el Estado de Chile tomara posesión del territorio que hoy día conocemos como Magallanes. Y es a partir de ese momento cuando comienza el exterminio. Un exterminio que está muy bien graficado y de manera muy desgarradora en un libro que aprovecho de recomendarle al ministro Valente, una novela gráfica, así que se va a aburrir poco porque es rápido de leer, que se llama Piquinini, que cuenta cómo las mujeres Selknam, despojadas de sus hijos y encerradas en una cárcel de madera en Punta Arenas, prefirieron morir antes que aceptar el despojo de sus tierras y de su descendencia. Creo, Presidenta, que este proyecto es justo, pero tengo solo una observación. Acá estamos hablando de dos etnias completamente diferentes, los Selknam y los Oniquem. Los Selknam que habitaban el territorio de Tierra del Fuego, los Oniquem que habitaban el territorio continental de la península de Brunswick. Y por lo tanto, corresponde dos homenajes de caracteres diferentes, porque eran culturas diferentes con lenguaje diferente. Y no se subsana la memoria histórica solo con un monumento en porvenir, no se subsana solo con un monumento. Pero sería importante que diferenciemos y podamos tener un monumento que recuerde a la masacre de los Oniquem por un lado y otro, la masacre de los Selknam. Y que en este lugar que es el Parlamento aprovechamos de debatir e invito a los diputados de derecha a que justifiquen por qué creen que lo que se hizo con el pueblo Selknam fue una extinción y no genocidio. Y para que aprendamos que lo que sucedió con el pueblo Selknam y Oniquem no nos vuelva a pasar con los 9 pueblos indígenas que aún viven en este Estado plurinacional que osamos llamar Chile. Muchas gracias, Presidente.